sabemos que nos está matando, decía una persona, concretamente en Canarias. Y otra mujer afirmaba, y creo que era muy interesante su posición, nadie nos confirma si científicamente estará comprobado o no, pero el problema y la inquietud existe. Estamos rodeados de una tecnología de la que desconocemos casi todo. Al mismo tiempo, tengo que decirlo, que algunas asociaciones no han querido participar, como Asanacem, que es curioso. Sin embargo, tengo que decirlo, al César lo que es del César, personas como el decano y presidente del Colegio de Ingenieros y Telecomunicaciones sí ha querido estar con nosotros y nos ha dado su opinión, siempre del lado, vamos a decir, ortodoxo, y creyendo que, por supuesto, la regulación de estas cosas tecnológicas es necesaria, pero que no causan ningún daño. En fin, yo quiero aprender, sobre todo, porque será cierto que el hombre antiguo, que los últimos pastores de algunas regiones de España saben muy bien dónde sientan sus reales, que los perros y gatos saben muy bien dónde estar echados y dónde no. ¿Perdimos ese sexto sentido? ¿O séptimo? ¿Lo perdimos en algún lugar? ¿Y hay forma de recuperarlo? Esta noche yo creo que es una noche de muchísimas cuestiones pendientes. Y fijaos, en una investigación que no tiene nada que ver con esto, en una casa que quizá era una casa enferma, una mujer que es muy especial porque reúne tres condiciones que parecen, bueno, antagónicas. Licenciada en psicología, en farmacia y sensitiva, investigadora del misterio, Paloma Navarrete, se encontraba haciendo unas pruebas. Era un domicilio en Valencia y había problemas, había dolores de cabeza, había lo que podríamos determinar como supuestas apariciones, había un infierno en el fondo familiar. Bien, y ella, y esto es un documento de plena investigación, en tiempo real, empieza a observar la habitación de una forma diferente, con unos ojos que seguro no son los míos, con unos ojos de los expertos que saben de geobiología, por ejemplo, o de Feng Shui, o de tantas otras tradiciones y conocimientos que yo desconozco y que quiero aprender. El documento es este, escuchad, ya veréis qué interesante. ¿Duermes bien? A veces. Es que en la cama, en tu cuarto, está sobre un cruce Hartmann. Esto está bien. Y los cruces Hartmann son puntos de energía de la Tierra que son patógenos, o sea que no son sanos. Para las personas que son muy sensitivas como tú, pueden hacer que duermas mal, que te duela la cabeza. ¿Tienes dolores de cabeza de vez en cuando? Sí, a menudo. También. Y entonces convendría, si se puede, mover la cama. Ahora lo vemos, para que no te pille ese cruce porque lo tienes en la cabeza. Y luego el campo magnético de la Tierra está muy perturbado en tu habitación. Eso vamos a ver si es que o tienes por abajo una corriente de agua que perturba el campo, o bien es que hay ahí elementos energéticos que no conocemos que lo pueden perturbar. Pues todo el equipo estamos dispuestos, como digo, a aprender, y a aprender de una persona que sin duda es pionera en el asunto de la geobiología en España, y también en muchas cuestiones que tienen que ver con la bioconstrucción y mil cosas. Él hizo un bestseller auténtico, año 88, si no me equivoco, 14 ediciones, y fue el primer libro, yo creo que en España, que ponía las cosas claras y también causaba pues mucha intriga, ¿no?, en todas aquellas personas que por lógica nos dejamos llevar por el progreso y un día nos despertamos con dolor de cabeza o con pesadillas constantes y decimos: ¿serán buenos estos cables que pasan por debajo de mi cama? ¿Está bien colocado el ordenador tan cerca cuando estoy trabajando? ¿Estas antenas encima de la casa, en el fondo, me estarán afectando? Él es Mariano Bueno, es un auténtico profesional y yo creo, como digo, que es pionero y auténtico líder en estas cuestiones. Ha hecho libros fundamentales, Vivir en casa sana y muchísimos otros que son auténticos clásicos. Mariano nos escucha desde la SER Maestrat en Vinaroz. Mariano, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, Mariano, gracias por acompañarnos a estas horas un poco intempestivas. Yo me he imaginado de repente, yo no sé si esto es un poco entrar en tu privacidad, pero, por ejemplo, tu dormitorio o el lugar donde tú estás. Imagino que habrás tomado muy bien la orientación y los objetos que tienes o no en tu lugar de descanso, que es como nuestro templo sagrado de todos los días, ¿no?
Obviamente lo primero fue elegir bien la casa, aunque es una casa de alquiler. Estuvimos mirando varias y la mayoría de personas cuando buscan la casa buscan temas pues muy pragmáticos, o sea, que esté cerca del trabajo, de la escuela, o que tenga más o menos luz, etcétera. Pero aparte de todo eso hay un aspecto concreto, es la energía tanto natural como artificial que puede haber en ese lugar, que va a propiciar que el lugar te resulte favorable o al contrario, que te resulte insufrible el permanecer en ese lugar. Hicimos un buen estudio geobiológico y la verdad es que sí, aún así hay un campo eléctrico muy importante en la instalación, es una instalación que no está bien hecha y tiene mucha contaminación eléctrica, y lo que hacemos es, durante un tiempo estuvimos desconectando cada noche la zona de los dormitorios y luego hemos puesto un sistema de desconexión automática que cuando apagas las luces ya no hay campo eléctrico. Qué curioso. Es decir, cosas que la mayoría de las personas no sabemos, desconocemos y que solo los pioneros habéis ido trabajando en ellas, y hay muchísimas personas que ahora creen, porque la geobiología sería, Mariano, y no creo que sea fácil de describir, pero una conexión, tú comentabas en alguno de tus escritos, entre la antigua tradición de ese conocimiento que existía y que es real y un poco lo que nos permite la ciencia, ¿no? Y con eso se conjunta una disciplina que yo no sé hasta qué punto es criticada, imagino, por algunos, y sin embargo otros ven que efectivamente en su cuerpo eso tiene un reflejo, ¿no? Vivir, digamos, más acorde con la cuestión del entorno sano. Hay que tener en cuenta que en nuestra sociedad vivimos sobreestimulados, o sea, de alguna forma estamos recibiendo estímulos a todos los niveles y continuamente, y por tanto hemos perdido un poco la sensibilidad a las cosas más sutiles. Nuestros antepasados tenían mucho más tiempo, se tomaban las cosas con otro ritmo y eran capaces de percibir aspectos que nos pasan totalmente desapercibidos, y en ese sentido aún, bueno, por suerte hay personas que mantienen esa sensibilidad más o menos despierta, y lo curioso es que todos tenemos una cierta sensibilidad a campos eléctricos, campos magnéticos. Generalmente en mis cursos, de las primeras cosas que enseño en los cursos de geobiología, es a sentir nuestro propio campo eléctrico, nuestro propio campo magnético, una cosa tan sencilla como las cosquillas, que todos disfrutamos o nos resulta agradable o desagradable, puede ser una tortura, y en realidad poca gente sabe que cuando sentimos cosquillas lo que estamos sintiendo es una circulación de electrones por la piel, o sea, por los dedos saltan más electrones por la punta de los dedos que en otras zonas del cuerpo. O sea, la electricidad sabemos que salta por las puntas, el pararrayos de Franklin, por ejemplo. Entonces, cuando alguien nos acaricia, en realidad lo que están pasando es saltando electrones desde sus dedos, y al circular por nuestra piel da esa sensación, ese cosquilleo. Son electrones. Normalmente, para la mayoría de fenómenos físicos o de alguna forma sensoriales, les hemos puesto nombres. Cuando hablamos de temperatura estábamos hablando de radiación infrarroja, de ondas electromagnéticas. Cuando hablamos de la actividad de los músculos, de nuestra fuerza muscular, son electrones haciendo tensar unas hebras de la masa muscular. Toda la biología detrás tiene un parámetro eléctrico, electromagnético. Podemos hablar de bioelectromagnetismo. Pero lo desconocemos todo en torno a eso habitualmente. El hombre de la calle, como soy yo, desconocemos casi todo, ¿no? Porque la ciencia hubo un momento en que desvió hacia lo que es la biología molecular, las moléculas químicas, y todo lo que tuviese que ver con electricidad, pues desde Mesmer, hubo la mala suerte que cuando Mesmer planteó el magnetismo y el magnetismo animal, y pues chocó frontalmente con los miembros de la Academia Francesa y desacreditaron su trabajo, y a partir de ahí hubo una negación a todo lo que fuese electricidad, bioelectromagnetismo. Pero lo cierto es que concretamente hoy día hay dos vertientes de la geobiología, digamos los expertos en geobiología que hacemos estudios de viviendas y que observamos cómo inciden las radiaciones naturales y artificiales en las personas, pero desde una perspectiva del tema de salud. Y luego hay los geobiólogos académicos, que son o geólogos con especialización de biología o biólogos especializados en geología, y son geobiólogos, y su trabajo consiste en discernir, en averiguar
cómo las radiaciones naturales y artificiales inciden sobre la vida. Y son los geobiólogos académicos los que descubrieron las partículas de magnetita en los cerebros de las abejas o de las palomas y las aves migratorias. Se ha visto que en su cerebro tienen, y en el pico, unas agrupaciones de partículas de magnetita que les sirven como guía, como de alguna forma magnetómetro, que les permite percibir las líneas de fuerza del campo magnético terrestre y hacer vuelos de varios miles de kilómetros sin desviarse de su rumbo. Esto, curiosamente, hay un físico francés, Yves Rocard, bueno, ya difunto. De hecho, existe un premio de física en Francia, Yves Rocard, porque es uno de los padres de la bomba atómica francesa, que curiosamente este hombre en los años 60 publicó un libro en contra de la radiestesia, desacreditando la radiestesia como que no era científica, y paradójicamente en los años 80, a partir de que tuvo que hacerse un pozo en su finca, y vino un zahorí y fue allí con unas varillas y unos péndulos, y él le vio trabajar, y empezó a interesarse con la misma, digamos, rigurosidad científica que él trabajó todo el tema de la física nuclear. Y se convirtió, y de hecho publicó un libro en el 85, 86, que es La radiestesia, una visión científica, donde da todas las explicaciones de por qué y cómo de la radiestesia, y un dato muy interesante, él es de las primeras personas que planteó y que descubrió que en todas las articulaciones tenemos los seres humanos partículas de magnetita, y hace que nuestro cuerpo sea realmente un magnetómetro que continuamente nos está informando de cualquier variación del magnetismo que nos rodea. O sea, que no tiene nada de esotérico el que percibamos ciertas energías extrañas en determinados lugares, o el que podamos descansar mejor o peor en un lugar cuyo campo magnético está más neutro o más alterado. Qué interesante, Mariano. Vamos a aprender mucho contigo, aparte de que queda claro que trabajas también habitualmente en los medios y que sabes divulgarlo con palabras muy sencillas. Por eso el éxito de muchos de tus libros, porque es comprensible. Yo te pido ahora, por favor, porque vamos a presentar a otros amigos y máxima brevedad, pero que va a haber muchas preguntas esta noche, estoy convencido. Hay gente que le da mucho miedo, gente que no cree que esto sea posible, gente que sospecha y que se angustia, que de repente se ve rodeada, pues como estamos casi todos, ¿no?, de un montón de aparatos. ¿Qué casa, al revés, la pregunta al revés, qué casa tú nunca te comprarías? Es decir, incluso por ubicación o estar cerca de qué cosas tú dirías, esto impensable, le pondrías una X. Bueno, hay varios factores muy importantes. Uno es la radiación natural de la Tierra, una casa que esté construida sobre una grieta, una falla geológica donde está saliendo gas, radón y gases radioactivos. Se han considerado siempre casas cáncer, pero bueno, no es nada esotérico. En España se calcula que mueren al año unas 5 o 6 mil personas de cáncer de pulmón directamente relacionado con el gas radón, o sea, con la radiactividad de sus viviendas. ¿Y se sabe que viviendas se construyen sobre fallas? Y se construyen, da igual. Sí, porque normalmente nunca se relaciona. O sea, justo este año pasado, en el 2011, el Código de la Edificación galego incorpora la necesidad de hacer mediciones de gas radón, de radiactividad dentro de las viviendas como factor de cáncer de pulmón. Hasta ahora, yo recuerdo que antes mencionabas mi primer libro, Vivir en Casa Sana, del año 88. Hay un capítulo dedicado a la radiactividad y al gas radón. Ya se sabía en Estados Unidos que era un factor de riesgo muy importante en las viviendas. Del 88 al 2011, en España nadie ha hecho caso del tema. Fue a raíz de la publicación del mapa de los mapas que se hacen de cáncer en España, donde se ha visto que hay ciertas zonas de España donde el cáncer de pulmón superan mucho a la media por tabaquismo, y justo son las zonas donde el subsuelo es granítico y altamente radioactivo. O sea que esas zonas serían zonas complicadas. Tendríamos ahí siempre se ha hablado de la zona de Galicia, León, como muy proclive para esto, ¿no? Sí, son zonas con base granítica. Hay una zona también de Gredos hacia Portugal, por decirlo así, de la zona esta más central. Hay una zona en el Maresme, en Cataluña. Hay varias zonas en España. Además existe un mapa, quien quiera consultarlo, es el mapa Marna,
que está en coloreado del rojo intenso, que es las zonas de más radioactividad del subsuelo, a un azul clarito, donde son zonas calcáreas sin esa actividad. Y el segundo factor, ese sería el natural, radiaciones naturales que estamos viendo que afectan sobre la salud de las personas. Y luego el artificial, lo tengo muy claro por las cientos de casas que he hecho estudios en viviendas, los apartamentos, las casas que están justo encima de un transformador de la compañía eléctrica. Esos grandes transformadores, porque a fin de cuentas uno puede tener un transformador en el radiodespertador que tiene en la mesita de noche, pero una vez se da cuenta que esto no le permite descansar bien, lo desenchufas y punto. Pero cuando tú te has comprado una casa o estás viviendo en una casa que está justo encima de un transformador sectorial con un campo electromagnético que puede superar los 1000 o 1500 nanoteslas, cuando ya en el 92 el informe del Instituto Karolinska realizado sobre 450.000 personas observó que se duplicaban los casos de leucemia infantil y tumor cerebral en las personas que estaban expuestas a más de 200 nanoteslas. Y estamos hablando que hay casas que están a 1500, a 2000 nanoteslas. Estas personas realmente, su sistema nervioso está muy alterado y el sistema inmunitario cae en picado y están siempre enfermos. Pues yo quiero agradecerte, Mariano, que estés esta noche con nosotros. Yo creo que el dossier va a ser una bomba, sinceramente, porque sé la repercusión que en España y América tiene este programa y te lo agradezco de verdad. Seguramente quedarán muchísimas cuestiones pendientes. Abriremos líneas, Carlos, compañero, abriremos líneas porque además ya desde que Guillermo León ha puesto el tema, la nota de prensa en nuestras redes sociales, de inmediato un aluvión de cuestiones y además muy enfrentadas, que es lo interesante, ¿no? Porque sabemos que vivimos y quizá en este momento tampoco es muy fácil cambiarse de casa o de lugar. ¿Qué se podrá hacer? Luego se lo preguntaremos a Mariano, pero nos encontramos con esta dicotomía increíble del hombre y la mujer del siglo XXI, ¿no? Encerrados en este mundo tecnológico y desconociéndolo todo de nosotros y de esa tecnología. Abrimos líneas, Carlos. Pues sí, que muy buenas noches. Abrimos esas vías de contacto, como decías, el correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, las frases de los oyentes de la página web cadenaser.com y nuestras redes sociales, La Nave del Misterio en Facebook, en Twitter y en Google+. Abríamos también ese debate de la semana en Milenio 3 en la página web ikerjimenez.com. La pregunta de hoy es: ¿crees que los móviles, las redes wifi o los ordenadores perjudican nuestra salud? De momento, el sí gana con 76,9%, el no tiene 23,1%. Y esta encuesta, Carlos, sí que es diferente a todas las demás, porque todos tenemos wifi, o casi todos tenemos móviles, todos tenemos ordenador. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué está pasando? ¿Será que Mariano Bueno y los que saben de ese tema no usan móvil, ni ordenador, ni wifi? Bueno, se lo vamos a ir preguntando y vamos a ir aprendiendo, que es lo más importante. A mí me da la sensación de que abrimos un melón, como se dice ahora, vital, absolutamente vital. Como es vital la comida ecológica, como es vital tantas y tantas cosas que los antiguos conocían y que hemos perdido por el camino, y además a conciencia, ¿no? Y ahora nos encontramos en mitad del laberinto, y seguro que será motivo para otros programas. Quiero saludar a Javier Sierra. Javier, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. No estarás cerca de una línea Harman o algo así, porque te he visto ahí un poco como resfriado de repente. no, y además me hace gracia. Bueno, yo a Mariano lo conozco hace muchísimos años. Buenas noches, Mariano. Muy buenas noches. Y te envío un cariñoso saludo, y también a los compañeros de Ser Maestrat, que conozco muy bien la emisora, como sabes. Sí, hiciste tus pinitos ahí, Javier. Estoy en tu pueblo adoptivo. Ahí está. Ahí está. Bueno, pues me hacía gracia escuchar a Mariano, porque una de las cosas que yo hice antes de cambiarme de casa recientemente fue precisamente tener en cuenta los consejos de la geobiología, y hice un estudio de las líneas Harman, en fin, y de las complicaciones que podía haber en la vivienda, porque creo que es verdad que debe tomarse en cuenta. Los antiguos, antes que los mencionaba Iker, desde luego ya lo hacían de manera un poco instintiva, y hay ejemplos en todas las culturas. Los romanos, por ejemplo, dejaban que sus rebaños pacieran tranquilamente en los campos antes de asentar en ellos una ciudad. Veían el comportamiento de esos animales, después los sacrificaban, examinaban sus entrañas y ahí estudiaban si el lugar era propicio o no. Y eso fue solo el inicio. El inicio de una larguísima trayectoria, de una sabiduría, de un conocimiento, como tantas otras cosas, ¿verdad, Javier? Lo intuimos. Santiago Camacho, seguro que el mundo de la conspiración también tiene mucho que decir. Se están moviendo muchos poderes. Hay quien dice que las empresas, no lo digo yo, lo dicen algunos investigadores, nunca van a mirar por la salud individual,
y aquí lo que se trata es de hacer dinero. ¿Será verdad o es una leyenda? Esta noche también hablaremos de eso, sin ningún temor, con Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Bueno, a ver, los dos buenos. Estáis colocados en una zona que yo creo... Bueno, mira, me das el paso, ¿sabes para qué, Santi? Para escuchar a Paloma Navarrete, brevemente, porque después de ese inicio que hemos tenido, ella mencionaba líneas Harman, luego quizás salgan líneas Ley, corrientes telúricas. Claro, yo no sé nada de todo esto prácticamente. Tenemos que saber. Le preguntábamos a Paloma Navarrete qué eran las líneas Harman y sobre todo los cruces, ¿no? Donde se cruzaban, que parece que es el peligro. Y luego que nos cuente Mariano Bueno. Escuchamos. Esos cruces, lo que se produce en esos puntos es una alteración del campo magnético terrestre. Y es esa alteración de campo la que puede producir efectos nocivos en los seres humanos, en las personas. Evidentemente no es automático, no quiere decir que una persona está en un cruce Harman, tiene que caer enferma, pero sí puede ocurrir que las personas que pasan muchas horas situadas en un cruce Harman pueden tener una mayor sensibilidad a las enfermedades. Por ejemplo, no es bueno dormir en una cama en la que hay un cruce Harman. No es bueno tener la mesa de trabajo en la que pasas muchas horas situada encima de un cruce Harman. Y en este punto, a la 1:58, con Yeray Martínez, maestro indiscutible en las artes del sonido, junto a nuestro compañero, como siempre, Noel Calero, hoy Yeray haciendo el relevo y poniéndonos músicas que en el fondo nos van llevando poco a poco, sobre todo hacia la reflexión. Yo creo que esa es la gran idea. Información, hoy es un programa de coger lápiz y papel y apuntar cosas. ¿Por qué? Se habla del efecto del agua, de las corrientes sobre el ser humano. Se habla de que los antiguos alineaban sus lugares de culto, o incluso lugares truculentos, o lugares de actos sangrientos, determinando ciertos mapas que hoy ya hemos perdido cualquier conocimiento en torno a ellos. Se habla de que las nuevas tecnologías y las nuevas formas de transmisión de datos, de información, de electricidad, de energía, están percutiendo diariamente en nuestras células. Los técnicos, los científicos, los vamos a escuchar, por supuesto, aseguran que todo está perfectamente graduado. ¿Por qué entonces esta especie de división en la opinión pública? ¿Se trata de paranoia, de histeria? ¿No son temas científicos? Y sin embargo, ¿por qué cada vez más personas optan por vivir de una manera sana? Como si recuperasen un camino que perdimos y que nuestros ancestros creían en él y quizá vivían mejor. Bueno, vamos a hablar de todo eso. De momento, un pequeño alto en el camino. Noticias del misterio en la SER. Esta semana, unas imágenes del Sol captadas por el Observatorio Dinámico Solar han dado mucho que hablar. Y es que se puede ver como una enorme sombra, parecida a una nave espacial, se aproxima al astro mientras lanza una especie de manguera. Pero la NASA enseguida ha desmentido que se trate de una nave extraterrestre, aunque se ha reconocido que han grabado un fenómeno muy raro, la boca de un tornado magnético. El torbellino solar es horizontal, puede extenderse a centenares de miles de kilómetros, absorbe la materia desde la superficie y la expulsa fuera, abriendo en la corona del Sol una cavidad que se percibe como un inmenso túnel negro. Alberto Jiménez, director del Observatorio del Castillo de Borovia, nos habla de este hallazgo. Hay chorros de gas caliente que habitualmente pues van desde el Sol, se dirigen hacia la corona solar. En este caso lo que vemos en realidad es que se ha producido una oquedad allí en esa corona solar y que un filamento se dirige hacia allí. Los filamentos en realidad son nubes de gas que se sustentan magnéticamente, a veces durante varios meses, sobre la superficie del Sol. Suelen tener un espesor de unos 5.000 kilómetros y una longitud de unos 200.000 aproximadamente. Y continuamos con más descubrimientos, porque parece ser que se ha encontrado una nueva especie humana. El hallazgo de al menos 4 individuos de una rara mezcla de características anatómicas y arcaicas se ha producido en varias cuevas del suroeste de China. Los científicos que han estudiado los fósiles creen que puede tratarse de una especie humana desconocida que compartió espacio con los humanos modernos hace 14.500 a 11.500 años. Les llaman los hombres del ciervo rojo porque se alimentaban de este animal extinto.
Pero para saber más preguntamos al catedrático de Antropología de la Universidad de Granada, Miguel Botella, si se trata de una nueva especie o son seres humanos modernos con rasgos distintos. Esta noticia podría ser una de las muchísimas que surgen constantemente acerca de la evolución humana y podría ser unos especímenes interesantes en cuanto a una variedad de los humanos, pero desde luego en ningún caso podría tratarse, dada la antigüedad escasa de los restos, podría tratarse de una especie humana diferente a toda la desconocida. Por eso digo, habría que tener muy en cuarentena esta noticia y poder esperar que se confirme en otro momento, porque como digo, hay muchísimas que todos los días nos surgen y todos los días hay que... Qué curioso, ¿verdad? Carmen, que no da puntada sin hilo, hablaba de esa noticia de las abejas. Se viene hablando hace tiempo ya de la desaparición de inmensas cantidades de abejas. Hay quien lee la noticia de otra forma y asegura que el mundo animal es consciente de algo, o que las radiaciones que están cambiando, ellas las notan de una manera muy especial. Sus organismos son más sensibles a todo esto. Lo vamos a preguntar a Mariano Bueno, nuestro invitado de excepción esta noche. Quiero que escuchéis también a otro especialista, Jesús Genaro de Valencia. Nos sorprendió porque todo este programa, amigos, surge cuando la semana pasada nuestro compañero Javier Pérez Campos se encontraba, lo sabéis bien, porque sabemos el eco que ha tenido en el programa a todos los niveles, en una casa de Valencia donde ocurrían cosas, el seguimiento que ha habido a través de lo digital. Precisamente, por cierto, amigos, me comentaba Fermín Agustí por línea interna que ya se ha solventado un problema que había en cadenaser.com. Se escuchaba la emisión de Cataluña, que como sabéis no emite Milenio 3 por FM, lo hace por AM, y se escuchaba por la web, y había un escándalo tremendo. Parecía que un gran cruce Harman digital se había apoderado de las redes. En fin, ya está solucionado, me dice Fermín Agustí. Y yo os decía que en Valencia teníamos ese caso de muchas muertes de todo tipo, muertes por arrebatos de ira, muertes con suicidios dobles, muertes y muertes en un edificio bastante pequeño de Valencia. Haciendo esa investigación, esa aproximación a ver qué pasaba, yo pedí a compañeros como el buen amigo y maestro auténtico Enrique de Vicente, a ver quién podía hablarnos de por qué algunas casas parece que concentran negatividad. Luego el caso fue tan espectacular que de alguna forma llevó gran parte de la noche. Pero desde luego la recomendación era hablar con Mariano Bueno, y nos quedamos con un documento, con un corte que él nos hizo perfecto de qué puede ocurrir, qué factores pueden influir, y algunos estaban en esa casa de Valencia. El tema es tan poderoso, tan revelador, que yo creo que merecía la pena este dossier especial. Jesús Genaro en Valencia también nos ayudó y nos hablaba de sus investigaciones sobre 3 tipos de lugares. A ver qué opináis, escuchamos. Y tenemos constancia de otros lugares en donde incluso antes de que se construya una piedra sobre otra, es decir, donde los pastores conocían de la peculiaridad del lugar específico, y a posteriori se construyeron edificaciones que tenían que ver con las peculiaridades del lugar. Si era relajante, pues normalmente se construía un templo o un lugar de salud, balneario, pero mucho tiempo después, ¿verdad? Y si era eufórico, pues se utilizaba para normalmente cosas que tenían que ver con el comercio o la industria, y si era depresivo normalmente se desestimaba, porque no tenía ninguna utilidad práctica ni para las personas ni para los animales. Este tipo de lugares depresivos, relajantes y eufóricos los hay en todo el planeta y en todos los países, y no solo sobre tierra, también sobre mar. Animales y personas somos sensibles a todo esto. El tema de las abejas, por ejemplo, pura actualidad esta misma semana. Mariano, yo no sé si habéis estudiado también este campo y si creéis que las nuevas antenas de telecomunicaciones, de intercomunicación por móvil, todo esto que se está hablando ahora mismo y que luego andaremos en ello, ¿puede estar afectando, puede estar detrás de casos recientes como muertes masivas de animales o esta cuestión de las abejas en concreto? Sí, hay un aspecto que realmente es bastante desconocido en Antes hablamos del tema de bioelectromagnetismo. El bioelectromagnetismo, que ha sido un poco ignorado por la ciencia o por la medicina, nos puede mostrar claramente qué está pasando.
sobre todo cuando hablamos de lo que se llaman bioresonancias o la propia resonancia electromagnética, algo que en física se conoce muy bien, o en música, cuando un músico coge dos violines y afina una cuerda específica en los dos idéntica, al hacer sonar uno de los violines con el arco en un extremo de la habitación, el otro, que está a X metros de distancia y nadie lo toca, la cuerda empieza a vibrar y a emitir exactamente el mismo sonido, el violín, porque están en resonancia, tienen la misma longitud y la misma tensión. Entonces, cualquier onda electromagnética que haya un órgano que sea idéntico en longitud que esa onda, ese órgano o esa célula se vuelve resonante y absorbe la energía. Y esto es lo que está pasando básicamente con las abejas. Hemos ido subiendo las frecuencias en las telecomunicaciones, pasando de los megahercios a los gigahercios, a millones de frecuencias por segundo, pero cuyo tamaño es muy pequeñito. Por ejemplo, los wifi trabajan en unos 10 la longitud de onda es de aproximadamente unos 10 centímetros. Pero cuando subimos los 3 y pico, 4 gigas, vamos a ondas de centímetros que son la misma longitud que tienen las abejas. Entonces, la abeja se vuelve una antena receptora que absorbe la energía e interfiere en todos los procesos biológicos. Entonces, lo que está ocurriendo con las abejas es que las abejas, en principio, cada colmena emite una frecuencia, sería como que cada colmena es una antena de radio, por decirlo así, y todas las abejas pertenecientes a esa colmena están en resonancia, están de alguna forma en sintonía con esa frecuencia, y les es muy fácil alejarse 3, 4, 5 kilómetros de la colmena y volver, porque como una emisora de radio o como un GPS que usamos normalmente, capta la señal de la colmena madre y va y viene sin ningún problema, aparte de seguir el sol y todo el resto de elementos que utiliza. Al existir ondas electromagnéticas de alta frecuencia resonantes con estos procesos, se les produce una especie de desorientación. O sea, les cuesta mucho volver a su sitio, encontrar los referentes y se pierden por millares o por millones. Esto está ocurriendo también con pájaros. Hay algunas frecuencias, sobre todo las de wifi, que son resonantes con la longitud de los pájaros, y está habiendo zonas que se están despoblando de pájaros. Y en varios países se ha visto también con la caída prematura de hojas en algunos árboles cerca de antenas o de comunicaciones de wifi, como hay árboles que amarillean, enferman, porque la longitud de sus hojas es resonante con la longitud de onda de la señal de wifi, por ejemplo. De alguna forma, Mariano, nuestra interferencia absoluta con la madre naturaleza está llevando esto a unas cotas que nunca en la Tierra se habían vivido y se habían visto. Javier, tú has seguido muy de cerca en diferentes etapas, porque por desgracia esto se ha reproducido. Hace una semana teníamos una noticia que yo no sé cómo se habrá resuelto, pero de cigüeñas que caían a bloque, o sea, abriéndose el cráneo prácticamente contra el suelo de la plaza, una tras otra, en un pueblo de Extremadura, cosas que nunca habían ocurrido, que no se tenía conocimiento. Tú has seguido muy bien las pistas, y esta hipótesis que nos cuenta Mariano Bueno es que le va como anillo al dedo, es increíble. Pues la verdad que sí, y además explicaría, en fin, esas noticias que se nos han acumulado tanto al inicio de 2010 como al inicio de 2011, con las caídas masivas de peces, bueno, de pájaros, y también las muertes de peces, que podrían tener que ver con algún tipo de alteración en el electromagnetismo de las zonas donde se produjeron estas muertes. En cualquier caso, a lo que nos estamos enfrentando es a algo que es invisible pero omnipresente, que es todo lo que genera el espectro electromagnético. Afecta a la luz, al sonido, al calor, afecta a tantas cosas que no vemos pero que nos afectan, y que yo creo que esta noche iremos comprendiendo un poquito mejor. Santi, tú sabes perfectamente que los pueblos nómadas antiguos sabían muy bien, como decíamos antes, y los clanes pastoriles españoles, por ejemplo, o los bereberes, siguen haciendo gala, dicen, de esa orientación. Su GPS remotísimo lo tenían muy claro y muy ajustado, y sabían dónde ponerse y dónde no. Y esto que parece leyenda resulta que es verdad, y ya algunos científicos de la geobiología empiezan a mirar ahí como si ellos fuesen el último reducto de donde aprender. Es curioso, ¿no?
Pues sí, la verdad, porque efectivamente desde la más remota antigüedad el hombre, sobre todo el hombre nómada, ha sabido perfectamente dónde asentar sus campamentos, desde luego dónde asentar sus ciudades, y en muchas culturas nómadas, sobre todo las culturas del desierto, sucedía pues lo que comentabas tú en la introducción de este programa con los pastores. Ellos llevaban sus rebaños con ellos, y realmente los que decidían dónde acampar no eran los nómadas, eran los rebaños, y donde el rebaño se iba a sentir a gusto, ellos sabían que los animales tenían una especial sintonía para encontrar esos lugares. También evitaban lugares donde otros animales, las hormigas, curiosamente eran muy recurrentes, pues tenían su asentamiento. Las serpientes tampoco, los lugares frecuentados por las serpientes, aparte de, lógicamente, para evitar las picaduras, también tenían muy mala fama. Y curiosamente, los zahoríes, y muchos de ellos deambulaban por los pueblos de España, ofrecían sus servicios precisamente para asentar asentar las colmenas, asentar el lugar preciso, no solamente donde cavar un pozo, sino donde un colmenero pues pudiese tener el mejor sitio para que las abejas proliferasen. Todo eso, desgraciadamente, se está perdiendo poco a poco. Nosotros queremos ir de los clanes pastoriles y de este conocimiento a la tecnología. Hay quien afirma que en el fondo el hombre tiene miedo al avance. Algunos aseguran esto. Y si la televisión generaba miedo, la proximidad a su pantalla, yo soy de una generación que nos decían eso, y seguro que hay mucha razón. Ver la televisión a ciertas distancias provocaba ciertos efectos, aunque creo que el efecto más nocivo de la tele no es precisamente el de que te fastidie la vista, ni mucho menos, pero luego también ocurrían cosas con los móviles, evidentemente. Eso de llevar un aparato tecnológico junto a los riñones, por ejemplo, era algo ya que generaba ciertas dudas. Ahora todo eso ha pasado a lo que son las antenas de móviles. Cada vez hay más compañías, todo el mundo se ha movilizado de alguna forma, y ahora la última vertiente, quizá también en la conspiración, exageradamente o no, le preguntaremos a Mariano, es las redes wifi, como hemos visto. Hemos lanzado la pregunta y el escándalo, de alguna forma, la bomba ha surgido, como es normal, en las redes. Y quiero que me haga un primer resumen, Carlos Largo. Pues sí, que mira, ya nos están llegando muchos comentarios a través de esas redes sociales, y por ejemplo también el correo electrónico milenio3@cadenaser.com y la página web cadenaser.com. Miguel nos decía que los avances son tan rápidos que no se podrá analizar qué nos ha podido afectar. Actualmente yo no os podría escuchar sin internet, por ejemplo. Carlos Moreno decía que continuamente ponemos a prueba nuestro cuerpo, pero hoy en día lo ponemos al límite con tecnologías que apenas conocemos. Esto nos va a llevar a la autodestrucción. Tony Pérez comentaba también en Facebook, por ejemplo, que los casos de tumores están creciendo exponencialmente, al igual que el número de antenas y emisiones electromagnéticas. Unai Durana decía también que más radiación electromagnética se sufre con el abastecimiento eléctrico de una ciudad, como por ejemplo Madrid o Barcelona, que por un wifi casero. Y nadie dice que encender una bombilla sea cancerígeno. Beatriz también nos hacía llegar una pregunta. Ha escuchado, por ejemplo, que colocar un cactus dentro de las casas ayuda, y quiere saber si eso es cierto o es una simple leyenda urbana. Pues se lo preguntamos a Mariano. Mariano, hay, no sé si leyendas urbanas, tradiciones o qué, de poner un cactus, yo lo he escuchado también, junto a los receptores eléctricos. Bueno, perdón, de momento han salido mucha información, y quedarnos con el cactus no sería lo más adecuado. Sí, pero me puedo responder sin explicar. Que luego entraremos yo lo primero que diré, no crear problemas donde no existen. Ajá. Que eso es una de las premisas. Llevo 20 y tantos años divulgando la geobiología. De hecho, el primer curso de geobiología lo hice en el año 81, o sea, hace 31 años, en la Universidad de Verde de París. Y lo que puedo decir es, la primera premisa que aprendes es no crear problemas donde no existen. Pero si hay problemas, y esos problemas pueden tener una causa que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta, sería estúpido no querer verlo simplemente porque choca con intereses personales o con creencias, o con decir, uy, mejor no saber nada y que te atropellen. Digo porque me acuerdo de una película de los años 50, La ciudad no es para mí, donde aquel señor que llega a la ciudad y se encuentra con un semáforo y no sabe cómo interactuar con el semáforo, no sabe qué significa verde, ámbar o
o rojo. Entonces podríamos decir, mejor no saber nada y cruzo cuando me dé la gana. Bueno, sí, puedes tener suerte, te pueden atropellar. Qué buen símil, es muy comprensible. Con las radiaciones podemos hacer lo mismo, preferir no saber nada y bueno, claro, si nos pasa algo, nos pasa algo. Y si no, pues mira, no ha pasado nada. Entonces, existe también, Mariano, un escepticismo, como hemos visto, porque muchas personas dicen, bueno, es que Internet es genial, pero no estamos hablando de lo que Internet nos aporta para investigar, estamos hablando de la salud. Internet, tú puedes estar conectado vía cable, por ADSL, y no te va... yo, esa teoría de que hay fobia a la modernidad o a la tecnología, no es cierto. Hay mucha tecnología que nunca ha suscitado ningún tipo de duda o miedo. Yo he visto, soy de una generación, tengo 52, 53 años creo, y he visto llegar toda la tecnología. Recuerdo la primera cocina de gas, fue cocinábamos con leña, y cuando llegó la primera cocina de gas, todas las vecinas a ver a la señora esta que tenía una cocina de gas, y no suscitó ningún miedo en sí. Cuando llegaron, todo el mundo lleva reloj en su muñequera y nunca he oído a alguien que diga que el reloj es cancerígeno. Hay una serie de tecnologías, en cambio, el frigorífico, no hay ningún estudio que diga que un frigorífico es cancerígeno. En cambio, el horno microondas, desde que salió, ha levantado sospechas y sabemos por qué. O sea, hay estudios que muestran cómo altera realmente la estructura molecular y cómo los alimentos cocinados en microondas no tienen el efecto, vitalizante o nutritivo que podría tener un alimento calentado con gas o con electricidad. Hay una tecnología positiva y hay una tecnología que, por desgracia, tiene efectos secundarios, y querer ignorarlo no creo que sea lo más positivo para nosotros. Y hablando del cactus, yo colaboré en los años 90 en un estudio precisamente con Blanche Mers, la que fue mi maestra, la doctora Blanche Mers del Instituto de Recherche Géobiologique de Chardon en Suiza. Y lo que ocurre, y básicamente se utilizaba para las pantallas antiguas de televisión. Digo antiguas porque ya casi nadie tiene un ordenador con pantalla de tubo catódico. Por suerte ha habido un cambio de tecnología. Yo en mi libro, el gran libro La Casa Sana, que se publicó en el 92, planteaba en el año 92, hace 20 años, planteaba lo más positivo que eran las pantallas de plasma o las pantallas planas, porque no emiten radiación ionizante como las de tubo catódico. Y entonces ya decía, la tecnología en el 92 existía para que todos pudiéramos tener pantallas planas que no emiten radiación ionizante. Lo que pasa es que había que amortizar toda la tecnología de los tubos catódicos, y tardamos casi 20 años en sustituir ese tipo de tecnología. La tecnología actual de las pantallas de LED o de o de plasma no tienen efectos apenas biológicos, podemos usarlas sin problemas, pero las antiguas eran muy, muy problemáticas y perjudiciales. Mariano, ¿el cactus era leyenda urbana o no? Entonces, hicimos algunas pruebas, concretamente con el Cereus peruvianus, no es todos los cactus. Pensad que el cactus en general se desarrolla en zonas con mucha radiación cósmica, con mucha radiación solar y radiación cósmica, y ha creado mecanismos para interactuar, mecanismos biológicos para absorber esa radiación y desarrollarse gracias a o a pesar de. Entonces hicimos algunos estudios de colocar cactus Cereus peruvianus cerca de la pantalla de tubos catódicos y hicimos las mediciones de georritmograma, midiendo la respuesta eléctrica corporal o la conductividad eléctrica o la resistividad eléctrica, y había variaciones de colocar el cactus a no colocar el cactus. Sí que pasaba algo, pero nunca hemos podido saber qué pasa exactamente. Pero hoy día, para la tecnología actual o para las redes, para todo lo que es la alta frecuencia, no es lo mismo. Iba más bien para baja frecuencia, para lo que eran, como decía antes, las pantallas de ordenador o de televisión antiguas. Pero fíjate, curioso, Mariano, también esto ocurre. Hay elementos que la gente escucha y se quedan ya como leyenda, se siguen haciendo y se siguen poniendo, pues como una forma, entre comillas, del deseo
interno de mitigar ese poder. Vamos a escuchar una cosa, porque sin duda si hay algo de actualidad y que está causando muchos problemas y la gente nos pregunta en aluvión de verdad y quiere saber, es sobre el tema de las antenas receptoras de telefonía móvil. Vamos a escuchar un segundo documento que sería un poco la voz, un mosaico de muchos afectados que aseguran que esto causa un daño. Hace 10 años empiezan a salir los primeros casos a la prensa, se habla de enfermedades. ¿Será verdad? ¿Hay más enfermedades por todo esto? Escuchamos. En el 2006 se me detecta una leucemia meloide aguda. Yo no lo podía creer. Yo veía que a amigos míos les pasaba, pero yo no entendía qué me podía ocurrir a mí. Y empecé a tener un cansancio profundo. ¿Y qué tenía dentro de mi casa? Pues tenía tres parejas de teléfonos DEC, tenía un teléfono en cada habitación. Teníamos también un router wifi, los ordenadores teníamos 2 pues con el teclado inalámbrico, ratón inalámbrico, teníamos también horno microondas que utilizábamos a diario. Un documental que se hacía con voces sobre la saturación de ondas que atraviesan nuestro cuerpo, que hay de verdad. Hemos querido escuchar también, cómo no, a alguien que defienda la otra postura, si se puede decir así, una persona como José Javier Medina, que es decano y presidente del Colegio de Ingenieros y Telecomunicaciones, o sea, una autoridad en la materia. Y según he estado explicando, todo parece que depende del grado, de la graduación de esas emisiones, cosa que nos da bastante miedo, porque sabemos cómo se trabaja en ocasiones y cuáles son también en ocasiones las cuestiones que priman. Ahí surge un miedo, y luego le preguntaré a Santiago Camacho, ese miedo casi conspiranoico, de que donde hay dinero da igual o se deja a un lado la salud, el lento marchitarse de la salud, si es que esto ocurre. Escuchamos, porque es muy importante, porque sin duda esas antenas de aspecto a veces un poco hosco, ¿no?, que se ponen en algunos lugares, y con un caso concreto en Valladolid de un colegio, dieron y han dado mucho que hablar. Escuchamos, por tanto, al decano presidente del Colegio de Ingenieros y Telecomunicaciones. Digamos que el tema está en que cada año hay en España y en todos los países del mundo más estaciones, pues tanto para radiodifusión, para radio y televisión, como para telefonía. Cada vez hace falta una cobertura mayor. Y cada año se instalan nuevos. Y llegan nuevos operadores que también quieren que se utilicen sus teléfonos. Y llegan nuevas tecnologías, la tercera generación, la cuarta generación, que cada vez hay que colocar más antenas. Normalmente se utilizan las de las últimas tecnologías, las otras ya se van retirando. Entonces, cada vez que se coloca una antena nueva en cualquier espacio, pues nosotros tenemos que hacer ese proyecto. Y ese proyecto es para que esa antena se ponga en funcionamiento con una cantidad de señal. El operador la pone con una cantidad de señal, para entendernos, y nosotros tenemos que vigilar esa cantidad de señal para que se regule y esté dentro de unos márgenes con mucho unas medidas, unas cantidades que están pues el 10% muchas veces de lo que se tiene que emitir, y nosotros hacemos que esa regulación suceda, es decir, que podrían emitirse con cantidades que tuvieran un cierto riesgo, pero eso es justo lo que se vigila en ese proyecto. Eso es exactamente lo que nosotros medimos, la emisión radioeléctrica en vatios del campo eléctrico, que sea suficiente para que llegue la señal de telefonía o de radio, y que esté muy, muy por debajo de los límites. Pero eso, claro, hay que medirlo en cada caso, en cada proyecto. Mariano, ¿cómo nos quedamos escuchando a los especialistas que hablan de, en el fondo, el ser humano que gradúa, ¿no? Porque se sabe, quizá, que una emisión, parece que nadie puede dudar de esto, una emisión excesiva tiene algún tipo de interacción con nuestro cuerpo. Bueno, volvemos al bioelectromagnetismo, y ahí hay 2 aspectos muy difíciles de trabajar con ellos. Uno es la intensidad y la otra, como decía antes, la resonancia. Cuando hay resonancia no importa mucho la intensidad. ¿Por qué? Porque ahora mismo los que nos están escuchando por radio, la señal de la onda electromagnética que sale de la antena, lo que llega a la antena del receptor es mínimo, es una señal casi ínfima, solo que la antena del receptor es resonante, absorbe esa señal y luego la amplifica, y nos pueden estar escuchando algo que se está emitiendo a cientos de kilómetros del lugar donde él está ubicado.
nuestro cuerpo funciona con mecanismos de bioelectromagnetismo y muchos de los procesos biológicos son resonantes con determinadas frecuencias. Ahí está un poco el problema. Y luego está el tema de la intensidad. Lo que pasa es que el tema de la intensidad es sorprendente, la normativa, la disparidad de normativas que hay en todo el planeta, en los diferentes países. Y decir que la normativa española en cuanto a las telecomunicaciones, concretamente de las microondas de telefonía móvil, equivaldría, si la comparásemos con las señales de tráfico, a que en las autopistas pusieran un cartel, o sea, una señal que dijera prohibido circular a más de 400 kilómetros por hora. Por lo tanto, absolutamente todo el mundo cumpliría la normativa. Ni siquiera Fernando Alonso se saltaría la normativa, porque es tan alta, la dosis que permite la regulación actual en nuestro país es tan alta que absolutamente todo el mundo cumple normativa. Hombre, Mariano, ya lo que sorprende, permíteme, lo que ya deja a uno alucinado es que no haya una norma, como todas las cosas lógicas, un poco universal, ¿no? Sí, porque si no existieran intereses detrás de la telefonía móvil, intereses económicos muy grandes, se mueven muchísimos millones, la normativa se hubiese ido adaptando a los nuevos estudios que han ido publicándose. Y podemos decir que casi semanalmente se publican nuevos estudios donde se observa un efecto biológico sobre la salud. Automáticamente, cada vez que se publica un estudio que encuentra efectos biológicos y preocupantes, salen contraestudios, o sea, hay un holding de empresas que está pagando a investigadores y a científicos, incluso a pseudocientíficos, porque luego se ha descubierto que no eran muy científicos, pero para que salga por los medios de comunicación diciendo que no pasa nada, que todo está bajo control. Y lo cierto es que la información que nos llega continuamente de las investigaciones es más que preocupante. Y esto yo creo que da para debate un poco, aunque sea sobre este asunto y aunque sea brevemente, Javier, Santi, porque desgraciadamente la cuestión científica, y todos creemos, por supuesto, en el avance científico, pero también nos encontramos con cosas muy raras, muy extrañas. Santiago Camacho hace bien poco me hablaba del último escándalo en España con científicos que ni siquiera son científicos, informes falsos, y hay quien afirma, otra leyenda o no, yo os lo comento, que hay cierta conspiración y que existen sobre todo divulgadores científicos que, por supuesto, el mejor postor, de inmediato, en cuando haya un caso que sea problemático, que se hable de enfermedades, que cause pánico, dicen, aseguran que van a salir de inmediato en sus tentáculos comunicativos a decir aquí no pasa nada y a intentar informar de todo lo contrario. Javier, Santi, ¿qué opináis? Mira, eso que has dicho y eso que ha dicho Mariano es el Evangelio. Hay no solamente científicos o presuntos científicos individuales, sino que se generan fundaciones para darle un paraguas que parezca alejado de cualquier interés de determinadas compañías, que avalan determinados estudios científicos que determinados departamentos de relaciones públicas terminan haciendo llegar rápidamente a los medios de comunicación, mientras que otros estudios científicos que no corroboran esas tesis no llegan nunca. Por ejemplo, el estudio que apareció en la revista de Biología y Medicina Electromagnética el pasado 25 de enero. Un estudio que se titula La respuesta de proteoma del cerebro después de la exposición de todo el cuerpo en ratones al teléfono móvil o la radiación de base inalámbrica. Pues bien, en ese estudio se demuestra que áreas importantes del cerebro, como el hipocampo, el cerebelo, los lóbulos frontales, las regiones responsables del aprendizaje, la memoria y otras funciones, se ven afectadas negativamente por las radiaciones de los móviles. Es más, 143 proteínas del cerebro, medido en condiciones de laboratorio con animales perfectamente controlados. 143 proteínas del cerebro se ven afectadas negativamente por la exposición durante 3 horas, durante 8 meses, a la telefonía móvil celular en los animales de laboratorio. Y concluye el estudio que habría que hacer posteriores investigaciones para ver si estas radiaciones electromagnéticas podrían estar implicadas en cosas tales como dolores de cabeza, mareos, trastornos del sueño e incluso tumores y la enfermedad de Alzheimer. Yo no había visto referencia a este estudio en ningún medio de comunicación, mientras que cada vez que sale uno que dice que son absolutamente inofensivas, tiene una difusión increíble.
Sí, y además potenciada por grandes figuras de divulgación científica, ¿no? Esto sorprende. Esto es una cuestión que cada usuario tiene que valorar, Javier, pero es como una constante, ¿no? Da la sensación, yo no sé si es conspiración, si es leyenda o no, pero que se vuelca la información de determinados medios o de casi todos los medios, o se potencia de alguna forma, o se eligen esas noticias y no otras, siempre con el ánimo de acallar. Y parto de la base de que yo no conozco este asunto en profundidad, pero compruebo como periodista que esto ocurre como una causa-efecto, como una especie de recidiva, ¿no?, constante. Alguien salta como un resorte, oigan, no se preocupen que esto es así, así, asado, y otros estudios, como el que ha dicho Santiago, pues bueno, hay que lanzar el anzuelo y navegar mucho para encontrarlos. Bueno, en cierta medida, una parte de esa reacción de algunos divulgadores científicos que tratan de quitarle hierro al asunto probablemente esté motivada también por ese instinto que tenemos muchos de los que estamos en medios de comunicación por tranquilizar, es decir, por no generar alarma social. Pero es que este es un asunto en el que los estudios son muy contradictorios y la información que nos está llegando parece que debe ser tomada efectivamente muy en serio. Desde hace muchos años, incluso en la Universidad de Alcalá de Henares, aquí cerca de Madrid, hay un pequeño equipo de investigación que está estudiando desde hace muchos años con el profesor José Luis Bardasano todo lo que es la afectación de la telefonía móvil en la salud y sobre todo en el funcionamiento del cerebro humano, y a este hombre no le están llegando ni las subvenciones que se están dando para estudios muchísimo más absurdos y con menos profundidad, ni el reconocimiento público, y a él le ha costado mucho abrirse camino con este asunto, pero sus estudios son científicos, son rigurosos, afectan a un sector económico muy importante, que es el que ha tratado de acallarlo, y eso es cierto, y nos podría contar mil y una anécdotas. Y después está ese otro nivel de los divulgadores, que ya te digo, en una parte quiero creer, o en una buena parte quiero creer, que tratan de minimizarlo por esa sensación de mantener cierto orden. A mí me parecería muy grave y desde luego muy denunciable si nosotros lo descubriéramos, que también ellos están sobornados, ¿no?, por estas industrias. Otro nombre que propone Javier Sierra, doctor Bardasano, y que hay que apuntar sin duda alguna, y querremos escucharle. Desde luego el tema de la telefonía móvil es uno de los que más impacto genera, porque todo el mundo lleva móvil, evidentemente. Seguimos escuchando a José Javier Medina, repito, y además le agradezco su participación, decano y presidente del Colegio de Ingenieros y Telecomunicaciones. Escuchamos porque yo creo que esto es sumamente interesante. Cuantas más antenas, digamos, que emiten con pequeña potencia tengamos cerca, mucho mejor. Las antenas muy lejanas que emiten muy fuerte, imaginemos una farola que esté en medio del campo y que tuviera que iluminar Madrid desde muy lejos, tendría que tener tal potencia que molestaría y que se tendría unas radiaciones enormes. Eso es lo que no tiene sentido. Es decir, debemos pensar en el hábito de que tener antenas cerca no es peligroso, y aunque las veamos físicamente arriba en los edificios o en muchos sitios con todo su armatoste mecánico, etcétera, esas están perfectamente reguladas, con la potencia perfectamente limitada con los proyectos, porque aunque sean más o menos grandes, sin embargo, lo que se mide es la potencia con que emiten del campo eléctrico, y eso es lo que nosotros limitamos en los proyectos, exhaustivamente. Es lógico que surja el eterno miedo del ser humano, del hombre de la calle, de la persona que no sabe, y se fía, no se fía uno. ¿Qué pasa? ¿Dentro de 30 años tendremos estudios que nos dicen que esto estaba muy mal hecho o no? Bueno, dejamos concluir, por supuesto, con total libertad a José Javier Medina, y ahora preguntamos a Mariano Bueno por su opinión. Sin duda es el último gran iceberg, ¿no?, del tema de las casas sanas o insanas, y lo que provoca más atención por parte del público. Escuchamos. Nosotros fuimos en el año 2001 los primeros en España que denunciamos que tenía que vigilarse los límites y hacerse un proyecto adecuado. Fuimos los primeros que salimos a la luz pública en aquella época ya pidiendo esto. Se preparó el proyecto y recuerdo, pues 2 o 3 años después, digamos, alarma social que se generó en los colegios de Valladolid que está citando, y allí fuimos, hicimos las mediciones, se establecieron los límites, se autorreguló el sistema, y desde entonces hasta hoy pues no ha habido efectivamente pues ni casuística de ningún tipo ni riesgo de ningún tipo. Es decir, que hay que tranquilizar a esas organizaciones ciudadanas que en beneficio de la salud de los ciudadanos pues se inquietan por este asunto, diciendo que
que lo que hay que pedir es que exista un proyecto que mida rigurosa y técnicamente la emisión radioeléctrica, que nosotros estamos para apoyarles, que cuenten con nuestro colegio para ello, y que cuando hay proyecto y hay medida, no hay ningún riesgo. El problema es si no hubiera proyecto o medida. Nosotros si hubiéramos algún riesgo, si los ingenieros viéramos algún riesgo para la salud, enseguida lo denunciaríamos, como hicimos en su momento cuando se estaba escribiendo la ley, y que llevamos 12 años haciendo proyectos que están funcionando, que los ciudadanos no se asusten de ver las antenas cerca, porque nosotros nos encargamos de regular la potencia de las mismas adecuadamente. Hablamos, por supuesto, con Mariano Bueno, pionero de la geobiología en nuestro país. Mariano, tú te quedas tranquilo, tú en esa casa que estamos configurando un poco y la hemos dejado lejos de una grieta o falla con radón, lejos de un centro de transformación de electricidad, ¿la pondrías más o menos lejos de una antena de telefonía móvil o no? En la medida de lo posible, sí. Y si no, existen maneras de filtrar y evitar que esa radiación entre, por suerte. Algo que quería aportar es que, y lo ha mencionado una afectada que habéis puesto el corte anteriormente, hoy día estamos encontrando nuestro trabajo, mi trabajo, básicamente es el estudio de vivienda, es un trabajo de campo. A mí me toca ir a las casas y medir las diferentes radiaciones naturales y artificiales y ver cómo están incidiendo sobre la salud de las personas y dar las recomendaciones para que mejore esa salud. Tengo que decir que mucha gente está muy asustada por las antenas, las grandes antenas de telefonía móvil, y no es consciente que el mayor foco de radiación de microondas que le está afectando en su vida cotidiana, como ha mencionado una de las entrevistadas anteriormente, es los teléfonos inalámbricos, los teléfonos DEC, porque el teléfono móvil que todos llevamos o llevan, quien nos lleva, yo lo tengo hace tiempo bastante castigado, lo suelo ignorar, y a pesar de que mucha gente se enfada de que no responde, solo cojo el contestador. El teléfono móvil, vamos a hacer una comparación. Los estudios que están saliendo desde hace unos años comparan mucho la telefonía móvil con el tabaquismo. Hay tantas similitudes, es tan adictivo el tabaco como el teléfono móvil. Hace 10, 15 años vivíamos sin móviles y éramos felices, y ahora somos unos desgraciados y nos lo quitan. Pero sobre todo el periodo de latencia. Sabemos que por fumar unos cigarrillos, de momento no te pasa nada, pero al cabo de X años de fumar 1 o 2 paquetes diarios, incrementas notablemente las probabilidades de un tumor, de un cáncer. Con el teléfono móvil está pasando lo mismo, o sea, el hablar un ratito con el móvil no tiene por qué pasar nada, y ya se ha contabilizado, cada 2 minutos de hablar con el móvil equivale a fumarse un cigarrillo. O sea que si hablas 20 minutos al día te estás fumando 10 cigarrillos, y si hablas 2 horas, pues calcula. Entonces lo que se está observando es que el periodo de latencia es un poco más corto. En tabaquismo, o sea, en el hábito de fumar, el periodo de latencia para que aparezcan tumores generalmente son unos 20 años. Los estudios poblacionales de seguimiento de gente que lleva hablando con el móvil desde hace años está viendo que a partir de los 10 años de uso habitual de móvil se duplican los tumores cerebrales y algunos otros patologías graves. Y donde quería ir es que como igual que el tabaquismo hay fumadores pasivos y fumadores activos, con la telefonía móvil pasa lo mismo. Y cada vez que pegamos el teléfono móvil, que es una emisora de microondas, que lleva un microondas similar al del horno microondas, pero en pequeñito dentro de tu aparatito, y lo pegas al cerebro, le estás dando un chute brutal, impresionante a ese cerebro, de radiaciones de microondas resonantes con circuitos biológicos. Por eso se recomienda usar el pinganillo, o usar el manos libres, alejar el teléfono de la cabeza, porque cada vez que alejamos el teléfono móvil de nuestro organismo, no reducimos a la mitad la radiación, la reducimos miles o millones de veces, es exponencial. Realmente la mejor protección es alejar. Pero el problema es cuando tú estás sometido a radiaciones que vienen de fuera, cuando tú eres un fumador pasivo, cuando las antenas que rodean tu casa te están irradiando las 24 horas, pero curiosamente lo que más está perjudicando en este momento son los teléfonos DEC, los teléfonos inalámbricos, porque lo que muy poca gente sabe es que el teléfono inalámbrico, la base, también es una base de microondas, similar al teléfono móvil,
pero que está emitiendo las 24 horas del día. El teléfono inalámbrico no emite solamente cuando tú hablas por teléfono, sino que la base está emitiendo microondas las 24 horas del día. Por suerte ya existen modelos que se llaman DEC Eco, que solo emiten la señal cuando tú hablas, pero la mayoría de teléfonos inalámbricos que hay en la mayoría de casas, y lo que nos estamos encontrando cuando vamos a hacer mediciones de microondas en las viviendas de telefonía móvil es que muchos que estaban asustados porque tenían una antena más o menos cerca están más expuestos a la radiación de telefonía móvil por sus teléfonos inalámbricos que lo que les llega de fuera. Yo te voy a decir, Mariano, que a mí esto me parece de lo más apasionante y preocupante, por el otro lado, ¿no? Y fascinante también, que hemos comentado en los últimos tiempos, porque hay tal desequilibrio entre lo que conocéis y lo que desconocemos, que se genera ahí una especie de balanza absolutamente volcado hacia un lado, y eso evidentemente nos hace tener ansias de aprender. Luego te preguntaré, por supuesto, aunque sean en flashes, pues cómo debería ser el lugar para dormir o el lugar para trabajar, ¿no? Pero a nivel periodístico hay una cosa que no te puedo dejar de preguntar y que me parece hasta lógica y que Santi Camacho va a entender muy bien. Estoy seguro que cada vez te demandan más eso de medir la salud de una casa, por decirlo así, ¿no? Me parece hasta lógico, con este retorno o este intento, ¿no?, de la vida saludable y de empezar a comprender que la salud, el tiempo, la ecología, tantas cosas son más importantes que el hecho de acumular cosas, ¿no? Pero por otro lado estoy imaginando, ¿y has tenido problemas alguna vez, Mariano, en estos años? Es decir, estás hablando de cosas que son complicadas, estás hablando de cosas y defendiendo cosas que también van en contra de otros intereses. En alguna ocasión te han vetado, has sentido demasiados ojos sobre la nuca, has visto trabajos truncados. Personalmente, quizás mi trabajo siempre ha sido muy neutro en ese sentido. Yo soy divulgador de información que tampoco la genero yo, o sea, solo hay que buscar si alguien pero quizá por eso más peligroso, porque leo 14 ediciones, ¿no?, en tu primer libro. Sí, la diferencia quizás es que yo nunca me he enfrentado a nadie. Quiere decir que de alguna forma yo sé de compañeros que hacen mi mismo trabajo y que por cuestiones personales pues han abanderado campañas en contra, por ejemplo, de las empresas de telefonía móvil, y les han hecho la vida imposible, pero realmente les han hecho la vida imposible. Yo sé de médicos, hay unos médicos en el Hospital de la Fe de Valencia, el Gómez Perreta y el Portolés, que llevan años de alguna forma levantando su voz porque ven los casos. Yo he ido a hacer estudios en varias casas que habían sido los médicos del hospital que habían hecho ante casos de leucemia, decir, oiga, este niño vive cerca de alguna antena de telefonía móvil o de algún transformador o tal, y les han pedido que hicieran el estudio y hemos confirmado que era cierto, porque hay determinados tipos de patología que ya se están asociando muy bien. Si alguien tiene dudas, está científicamente todo muy bien estudiado y testado. Solo tiene que entrar en la web bioinitiative.org. Ahí es una web que configuran cientos de médicos e investigadores a nivel internacional y que van introduciendo todas las investigaciones que encuentran relación entre estas radiaciones y la salud. Yo personalmente en mi trabajo, y lo digo así, o sea, soy de esas personas que mi trabajo es informar, divulgar, y posiblemente porque nunca he ido a confrontar. Para mí lo importante es hacer llegar la información de una manera neutra, nunca. Y también he procurado tener unas bases sólidas de formación y de información. Es decir, que a fin lo que cuentas no te lo inventas, estás divulgando investigaciones que están haciendo, como algunos que habéis mencionado aquí, investigadores de primer orden, que como también se ha comentado aquí, que se quieren acallar porque lo que dicen no gusta a ciertos intereses económicos. Pero bueno, quizás, no sé, tampoco te puedo decir por qué nunca he tenido una confrontación directa. Quizás porque cuando alguien ha querido rebatirme le va sacando los diferentes estudios e investigaciones, dices, bueno, en todo caso discútete con el investigador que ha llevado el caso